Un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes y hoy quiero conversar un poco sobre el papel del ejército en la sociedad moderna, lo que esperamos del ejército para Guatemala. Hoy, 30 de junio, es el Día del Ejército y es el día que se celebra el Día del Ejército porque realmente en el año 1871, cuando se llevó a cabo la Revolución Liberal, el ejército se profesionalizó y al ejército se le creó ya la escuela politécnica. La escuela politécnica en donde no únicamente se formaban oficiales, sino que se formaban ingenieros. Los primeros ingenieros que hubieron en Guatemala y topógrafos eran ingenieros militares. Este es la fecha de arranque de un ejército profesional en Guatemala. Nosotros en Guatemala hay mucha gente que critica al ejército y hay algunos hasta que se animan a decir que no es necesario un ejército en Guatemala y ponen los ejemplos de Panamá y ponen el ejemplo de Costa Rica en donde no existe ejército y realmente eso no es correcto. En Costa Rica y en Panamá existen realmente fuerzas de seguridad que, aunque no se llamen ejército, están debidamente equipadas como un ejército. Tienen disciplina de ejército. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es un ejército que cumpla con las disposiciones de nuestra Constitución de la República, porque la Constitución establece que es al ejército de Guatemala la institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es decir, tiene unas funciones bien establecidas en la Constitución. Para eso, la misma Constitución establece que debe ser una institución que sea disciplinada, entrenada, obediente, no deliberante y no política. Ahí han habido siempre unas dudas. ¿Qué es un ejército no deliberante? Eso quiere decir que es un ejército que no va a entrar a participar en cosas políticas o en el diálogo nacional que corresponde a los civiles. Ellos están para garantizar esa seguridad que el Estado necesita. Es no político. Eso quiere decir que no debe vincularse con ninguna fuerza política, con ningún partido político, porque desde el momento en que el ejército toma un sesgo político, en ese momento desvirtúa su función como la institución para la cual ha sido creada como garante de la seguridad y la soberanía del país. La Constitución de 1945 sí le daba funciones políticas al ejército, pero a partir de la Constitución de 1956 no. El ejército se le declaró no deliberante. Eso no quiere decir que el ejército no sea pensante, porque mucha gente confunde. No, un oficial del ejército es pensante, es un ciudadano como cualquier otro. Lo que sí es que como institución no tienen por qué participar políticamente y partidistamente. Como también se ha cometido errores en el pasado en que el ejército ha sido instrumentalizado por grupos políticos o económicos con fines específicos y eso ha hecho que el ejército entre en un proceso de desprestigio y que sea señalado por eso, pero no es el ejército, son los malos militares que se han prestado a esas prácticas. Por el otro lado también, el ejército no es una organización delincuencial. Eso no quiere decir que no hayan habido militares que se han metido en la delincuencia. Pero la responsabilidad de quienes hemos manejado el ejército, como en mi caso, a mí cualquiera que se metió en problemas de esa naturaleza y fueron del conocimiento mío como comandante general, tuvo una sanción, o un arresto, o una dada de baja, o incluso algunos los sometimos a los tribunales. En todas las instituciones, yo soy miembro del Colegio de Ingenieros y hay
muchos ingenieros que se han metido en problemas. Eso no quiere decir que el colegio de ingenieros sea delincuencial. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tener claras, porque nosotros sí necesitamos un ejército en Guatemala. La demagogia de algunas izquierdas rosadas, porque yo he dialogado muchísimo con la izquierda consciente, y la izquierda consciente del país sabe que tiene que haber un ejército. Ahora, esa izquierda rosada que anda congraciándose con ONGs a las que ellos le han vendido la imagen del ejército como un monstruo, esos señores sí son los que andan viendo cómo montan, por ejemplo, casos jurídicos contra militares que tienen nombre para poder ellos decir que están haciendo algo. Esto es incorrecto, es totalmente incorrecto, porque esa justicia manejada de esa manera no favorece al Estado y debilita una institución como el ejército, que los guatemaltecos la necesitamos. Miren ustedes todo el desorden que existe en el país, la falta de seguridad que existe en el país, y todo eso ¿de dónde viene? Todo eso viene porque hemos debilitado nuestras instituciones. No podríamos decir que porque hay jueces corruptos hay que cerrar los juzgados, ni podríamos decir que porque el Congreso hay diputados corruptos, entonces hay que abolir la figura del Congreso. No, es decir, lo que tenemos nosotros que estar consciente es que cada institución tiene una función social, y esa función social la debe cumplir, y la responsabilidad nuestra como ciudadanos es lograr que cada uno, cada día, encontremos una perfectibilidad mayor en función de las atribuciones que le queda a cada quien. Definitivamente, en el artículo 1 de la Constitución de la República dice que la responsabilidad del Estado es proteger a la persona y a la familia para que pueda, dice, alcanzar el bien común. El artículo 1 de la Constitución. El artículo 2 de la Constitución dice que es función del Estado garantizarle a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Lo que quiere decir que para estas garantías se necesita un ejército, como se necesitan fuerzas de seguridad. Definitivamente, démonos cuenta que la sociedad actual ha cambiado y ahora tal vez no tenemos tantas amenazas de invasiones de países vecinos, por de pronto. Pero nosotros sí tenemos ahora, por ejemplo, el narcotráfico, por ejemplo, el tráfico de niños, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, el tráfico de armas, que afectan contra nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque estamos a través de eso creando conflicto con todos los países a los cuales se les está facilitando usar nuestro territorio para eso. Y a los que son dolientes de todo este esquema delincuencial. Definitivamente nosotros necesitamos una institución que pueda enfrentarse a este tipo de realidades, al narcotráfico a las maras incluso, que es parte de una delincuencia organizada. Nosotros no nos damos cuenta, pero las maras tienen una estructura militar. Las maras tienen equipamiento militar, muchos de ellos. Entonces nosotros no podemos pensar que policías con pistolitas 38 y con un entrenamiento de guardia civil o de policía civil puedan enfrentarse a instituciones que tienen armamento sofisticado, organización sofisticada, estructura militar. Necesitamos nosotros tener una estructura militar organizada que nos permita afrontar estos retos de la sociedad moderna. Guatemala ha cometido el grave error de haber abandonado al ejército por toda esta demagogia y nos hemos olvidado de que necesitamos una institución que, además de resguardar esos aspectos fundamentales de una sociedad moderna que ha tomado esas características, también tenemos bosques que resguardar. Nos roban madera todos los días, tenemos piezas arqueológicas, tenemos sitios históricos que están siendo saqueados permanentemente. ¿Por qué? Porque no tenemos un ejército que dé esa protección, y no es una protección que se pueda dar
civilmente, porque la gente que está en esas actividades están con armas sofisticadas. Ustedes ven aquí en Panamá, aquí la policía está perfectamente bien armada, equipada, no con armas lógicas de una policía civil, sino que con las armas de un ejército y con un entrenamiento de una estructura de ejército, aunque no se llame ejército. Nosotros necesitamos eso en Guatemala, sobre todo por lo caliente de nuestra frontera con México. Por el otro lado, nosotros también tenemos, este año tuvimos incendios forestales grandísimos. Se deforestó a través de los incendios gran parte de nuestro patrimonio. Hay una parte de nuestra ecología que tenemos que cuidar y se tiene que cuidar contra la delincuencia organizada. Y eso tiene que ser un ejército capacitado, disciplinado y bien entrenado. Finalmente, yo me recuerdo, el ejército cumplió una función muy interesante en las comunidades. Guatemala no sé cuántas comunidades urbanas tenga ahora, pero antes eran como 22,000. Y en todas había una presencia militar. Era la única institución que tenía una presencia a nivel de las comunidades. Y entonces el ejército cumplía una función muy importante, que iba desde proporcionar la marimba para el día de fiesta de la localidad, hasta poder sacar a una mujer que se le complicaba un parto. Para eso estaba el jeep del encargado del destacamento, y cumplía una función. Se iba un puente, no llegaba al ministerio ni la dirección de caminos ni el ministerio de comunicaciones, eran los ingenieros del ejército los que resolvían sobre la marcha cualquier crisis de esta naturaleza. Cuando se tuvo el terremoto en 1976, el brazo sobre el cual nosotros nos apoyamos para poder llevar todas las tareas logísticas y de seguridad ciudadana fue el ejército. La policía no daba abasto con eso. Necesitábamos una institución disciplinada, necesitábamos una institución organizada y con capacidad para llevar a cabo esas funciones. Eso no lo podemos nosotros ignorar. Necesitamos un ejército con esas características. Y finalmente, aquí hay mucha gente que dice que el ejército no debe meterse con el orden público. Yo soy de los que creo que Guatemala no es un país riquísimo como para tener fuerzas especializadas y que no se puedan tocar. No, señores. Nosotros tenemos en Guatemala un problema de seguridad muy serio. Y ese problema es de orden público. Y necesitamos todos los recursos del país para eso. Que los derechos humanos, entrenemos a nuestros oficiales, entrenemos a nuestros soldados. Pero la sociedad civil, cuando tiene que encarar, las autoridades civiles, cuando tienen que encarar una acción de orden público y no tienen capacidad para hacerlo, supletoriamente el ejército tiene que entrar. ¿Por qué? Porque es una fuerza que los guatemaltecos estamos pagando, porque es personal entrenado, porque es personal que debe estar capacitado y equipado para poder auxiliar a la sociedad civil en estas crisis que se den. Así es que la función que el ejército tiene en nuestra sociedad es muy grande. Lo que nosotros necesitamos es, en esta etapa en que estamos viviendo, reordenar el ejército y darle el apoyo que al ejército se le quitó. Muchos de los oficiales que a mí me visitan me cuentan que prácticamente casi el último incremento salarial que hubo en el ejército fue el que yo di. La única prebenda real que se le dio a los soldados fue cuando yo los declaré funcionarios o empleados del Estado y le puse sueldo mínimo para empezar la carrera. Antes ganaba un soldado 40 quetzales al mes, ahora tiene un sueldo mínimo. Entonces, señores, nosotros tenemos que darnos cuenta, primero, que la demagogia no nos lleva a nada más que al anarquismo. Necesitamos una institución profesional, necesitamos una institución organizada, necesitamos un ejército que responda a los requerimientos de desarrollo y que dé una respuesta a las necesidades actuales de la sociedad guatemalteca. Eso, sin demagogia, guatemalteco, hay que decirlo de frente.
Aquí no estamos para quedar bien con nadie. Aquí estamos para darle una respuesta al pueblo de Guatemala sobre sus necesidades de seguridad, de respeto a su soberanía y de que alguien garantice la paz y todo lo que el Estado guatemalteco tiene que garantizar. Para eso es una función congruente de todo el Estado y créanme que el ejército tiene una función fundamental que debe regularse, que debe apreciarse y que debe apoyarse si realmente nosotros queremos tener fuerzas coercitivas que puedan garantizar nuestra seguridad y que no pase lo que está pasando hoy, que el pueblo se tiene que organizar, el pueblo tiene que salir a la calle, el pueblo hace linchamientos, quema cadáveres, lo cual no puede pasar en una democracia. Pero ante la ausencia de las fuerzas que lo deben regular, el pueblo ha tenido que tomar esa iniciativa. Si nosotros no metemos esos correctivos, vamos a tener prácticamente varios estados. Un estado nominal y paraestados. Cada quien nos vamos a organizar para defender nuestros privilegios, para defender nuestros derechos, para defender lo que se nos dé la gana y terminaremos de desorganizar el Estado guatemalteco. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.